Hola, jóvenes, buenas tardes. Estamos 5 de abril y no se olviden de colocar sus dos apellidos y sus dos nombres y también no se olviden de marcar su asistencia en el aula virtual, ¿no? Entonces, ayer estamos revisando un trabajo de seguridad informática como para ver cómo estaba la seguridad informática en el Ecuador. Eh, Se veían cosas interesantes, aunque algunas cosas ya se sabían. Entonces, ahora lo que voy a hacer antes de continuar con la misma actividad y también de recordarles que a los que no tienen actuación en clase, podrían ustedes actuar en clase. Recuerden que tenemos esta semana y la que viene. La semana que viene es la semana del proyecto PIS y allí termina nuestro periodo académico. Es decir, que después de la semana que viene, que por cierto va a ser irregular, ya no van a tener oportunidad para ganar su punto de actuación en clase. Por lo tanto, los que no tienen punto de actuación en clase, sería bueno, ¿verdad?, que hagan su aporte al curso y de esa manera pues ganen ese punto que es un punto fácil, ¿no? A veces no sé por qué, siendo un punto tan fácil, no entiendo por qué no participan y ganan el punto. Y yo todos los días se los recuerdo y parecería que ustedes no estuvieran interesados en ganar ese punto, ¿no? Siempre es mejor sumar y acostumbrarse a sumar que, digamos, confiarse, ¿no? Entonces, hay que ser confiados, sí, pero no hay que tener exceso de confianza. Entonces, nuevamente, pues, les recuerdo eso de allí. Y mientras les recuerdo eso de allí, déjenme revisar acá en el aula virtual y voy a revisar las actividades a ver si ya han desarrollado las actividades, ¿no? Entonces, la primera actividad que tenemos es el proyecto de hardware y software. Y la segunda actividad que tenemos es los casos de la ley del Sistema Nacional de registro de los datos públicos. Entonces, esta acá, ¿no? Ya, entonces vamos a ver en el proyecto de hardware y software. Si hay algún comentario por aquí. Ya, no hay comentario. Y en el caso de los trabajos, está el caso de Telmo Romo, que ellos habían subido, pero ellos habían subido la primera semana, entonces faltaba adecuar. Me imagino que no lo han actualizado. De todas maneras voy a revisarlo. 4 de marzo. Sí, creo que no lo han actualizado. Ajá, porque faltan artículos. Este, el formato es muy bueno, o sea, el formato del grupo es muy bueno, pero está incompleto porque nosotros ya desarrollamos este trabajo. Lo único que ustedes tienen que hacer es darle un poco de formato y subirlo. Lo pueden subir, como es un trabajo que hicimos en el curso, lo pueden subir con la totalidad del curso, y ahí todos se hacen acreditadores a esta nota, ¿no? Veamos los casos de la ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Aquí no hay comentarios. Y por acá están asignados, pero nadie ha subido. Puede ser que ustedes estén confiados en la nota del proyecto PIS, es válido, pero de todas maneras yo sigo revisando para actualizar sus datos, ¿no? En este caso, por este lado, no tengo nada que hacer. Déjenme ver el tema de las lecciones.
Vamos a ver el tema de las lecciones. Creo que solo faltaba la lección número 8. Entonces voy a revisar la lección número 8 a ver si ya la han dado. Lección número 8. Creo que ya la han dado porque ya veo que está como completa. Herrera Alvarado 10. Herrera Alvarado 10. Romo Chávez 945. Romo Chávez. Ahí se me fue el 10. Perdón, aquí no iba nada. 9.45. Carpio Almeida 10. Carpio Almeida 10. ¿Verdad? Y Tumbaco 933. Tumbaco 9.33. Y si tengo la de Carpio. Y Jiménez 995. Jiménez 995. Entonces, ahí básicamente ya todos han cumplido con el tema de la lección. ¿Verdad? Aquí ustedes pueden ver que a Carpio, a Castro, a Herrera, a Sánchez, a Torres, a Tumbaco, les falta el punto de actuación en clase. Entonces, están desperdiciando su punto. Sería bueno que participen, ¿no? En el tema de la asistencia, no he bajado la asistencia. Esto me imagino que lo hago la otra semana, ¿verdad? Para poner las asistencias que faltan. Pero creo que por aquí, vamos a ver si de una vez lo hago. A ver si actualizo el tema de las asistencias. Tengo que revisar las asistencias. Tengo que revisar las asistencias desde el primero. Desde el primero tengo que revisar, ¿no? Entonces, vamos a ver. Primero de abril, sería. ¿Qué cayó el primero? El primero cayó viernes. El primero cayó viernes. Así, aquí está. Aquí está la asistencia del primero de abril. Ya. Herrera, Sánchez, Germán, Jiménez. Germán, Herrera, Jiménez, Sánchez, Torres, Tumbaco, Romo, Torres. Vamos a ver el primero de abril. Aquí me falta Carpio, Castro y Mora y Tumbaco. Carpio, Rubio. Castro sí marcó. Castro sí marcó. Y más me falta Carpio, Peter, Naranjo, Rosa y Tumbaco, Ortiz. Carpio no marcó. Naranjo no marcó. Y Ortiz tampoco marcó. Ya, entonces prácticamente aquí ya está actualizada hasta esta fecha. Entonces hasta aquí ya está verificado. Y nos falta la del día 4. Vamos a ver si podemos avanzar al día 4 o déjenme ver aquí cómo se avanza. Tal vez tengo que ir para atrás.
Vamos a ver el día 4. El día 4, Carpio, Castro, Germán, Herrera y Jiménez. Carpio, Castro, Germán, Herrera y Jiménez. Si tienen. Naranjo, Romo, Torres, Tumbaco. Naranjo, Romo, Torres, Tumbaco y a Sánchez. Vamos a ver si no se me pasó Sánchez. Y dejen corroborar. El único que me falta ahí es Sánchez del día 4, que ya aquí he puesto 3. Déjenme ver. No, tampoco no está Sánchez. Entonces, el día 4 ya está verificado. Veamos el día 5. El día 5. El día 5, Carpio, Castro, Germán, Herrera, Jiménez. Carpio, Castro, Germán, Herrera, Jiménez, ya están. Romo, Sánchez, Torres, Tumbaco. Romo, Sánchez, Torres, Tumbaco y Naranjo. Déjenme verificar Naranjo. Naranjo no marcó. Ahora verifiquemos por acá el día 5. Ah, es que el día 5 es hoy. Qué bruto. Ya, entonces estaría verificado hasta hoy, ¿verdad? Estaría verificado. Eso quiere decir que ya no tengo que retroceder al pasado. Y todavía nos faltan un par de asistencias de la semana que viene. Pero así como se ven las cosas, y aquí tal vez Naranjo tiene que preocuparse, hablen con Naranjo, ¿verdad? Tiene que tener 1, 2, 3, 4. Tiene que tener las 4 asistencias que vienen porque si no se puede estar quedando. ¿Quién más está en peligro? Por acá, Tumbaco. Tiene que tener 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 4 asistencias también para no quedarse. Entonces, hablen con sus compañeros que cuidado, se les quema el pan en la parte del horno porque ya están ahí al filo. ¿Sí? El resto, por ejemplo, acá tiene 68, Germán, ¿verdad? Con 2 asistencias ya tiene buen promedio. Entonces, ya tenemos verificado el tema de la asistencia, ya tenemos verificado el tema de las notas, los trabajos pues todavía no están. Profe, yo tengo una duda. No, en la lección 8 yo no tengo 933, tengo 992. Ya, usted es Torres Crespo. Vamos a ver. Vamos a ir a la lección. Torres Crespo, esta es la lección 8. 992. Vamos a ver cuánto le he puesto. Y Torres Crespo 992. Entonces, eso es lo que yo les decía, que ustedes verifiquen, ¿verdad? Porque yo hago transcripción, entonces en la transcripción puede ocurrir algo. Así está bien que verifiquen. Muchas gracias por la observación. Y siempre tienen que verificar antes del día del examen. Recuerden ustedes que en la semana del examen ya nos dedicamos al examen y ya no estaríamos verificando. Bueno, si es tema de notas y todavía está abierto el sistema, sí puedo verificarlo. Pero por eso yo les hago hincapié de que verifiquen de manera temprana para corregir, ¿no? Así como hizo su compañera. Ya, entonces, si alguno de ustedes tiene algún aporte para que tengan ya su punto de actuación en clase, pueden hacerlo en este momento.
Carpio, Castro, Herrera, Sánchez, Torres, Tumbaco, ¿verdad? Son los que todavía pueden recuperar su punto. La mayoría de ustedes no tienen malas notas, o sea, no es que les va a ir mal, pero ¿por qué no sacar buenas notas, no? Si tienen la oportunidad, tómenla. Bueno, como no me dicen nada, entonces vamos a ver dónde nos quedamos ayer. Recuerden que para la actuación en clase tienen esta semana y la semana que viene es irregular. El examen va a ser, si no me equivoco, estaba el día martes a las 3:15 de la tarde. Estaba para esa fecha el examen y también el examen, creo que les dije que iban a ir temas de la Ley de Propiedad Intelectual y de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. No, habían casos de estudios del Registro Nacional de Datos Públicos, eran casos ficticios, donde ustedes tenían que identificar qué artículo aplicaba para el caso, y habían conceptos de artículos de la Ley de Propiedad Intelectual. O sea, el examen realmente yo lo considero que está fácil, va a ser objetivo, pero de todas maneras ustedes tienen que más o menos tener una buena idea de lo que existe y no existe en la ley, ¿no? No creo que sea necesario que lleven la ley, o sea, para que consulten los artículos. No creo que sea necesario. De todas maneras, si ustedes lo quieren llevar, descarguen esas dos leyes para que las tengan ahí en el celular, por si acaso. No creo que sea necesario. Bueno, entonces, ayer estábamos analizando este trabajo de aquí, y en este trabajo de aquí habíamos visto las denuncias, ¿verdad? De los últimos vendrían a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, ¿verdad? Y habíamos visto cómo los delitos informáticos se habían incrementado, ¿no? Bueno, esto ya ustedes lo conocen. Habíamos visto qué artículos se habían aplicado, o sea, a todas estas denuncias, cuáles eran los artículos que más se habían aplicado, y habíamos visto que los casos en el Ecuador que más se presentan son los que tienen que ver con violación a la intimidad. Entonces yo les decía que si su novio o su novia le dice, déjame ver tu celular, dame la clave de tu celular, o le hackea el Facebook, o le hackea el Instagram, ¿verdad? Eso es violación a la intimidad y eso está penado por la ley. Entonces ustedes no tienen por qué ser objeto de la violación de su intimidad, ¿no? Esa es una cosa, ¿sí? Otra cosa sería que usted se escude en la ley para estar engañando pues a su novio o a su novia. Eso es otra cosa. Entonces eso, la ley no lo alcahuetea, simplemente la ley dice que nadie tiene por qué torturarlo psicológicamente. Entonces, estos son de los casos que más se han presentado en el Ecuador. Lo del año 2021 para mí está incompleto, entonces nos quedamos en el 2020, donde tenemos que sea prácticamente duplicado. Y el tema de las estafas, crece día a día. De 14.000 casos en el 2015, llegamos al 2020 con 18.000, o un incremento bastante significativo. Tomen en cuenta que estos son los casos que se han dictado. O sea que un juez dijo, aquí aplica el artículo 186 por estafa, y esto es un proceso que se ha ejecutado, que se está ejecutando, ¿sí? Por lo tanto, no son todos los casos. Recuerden ustedes que existe la lista negra. Entonces, si usted, por ejemplo, le dicen, te venden un celular y le vendieron un celular dañado, o le vendieron un bloque de cemento ahí por el celular, usted a lo mejor dice, ya me vieron la cara y yo no pongo la denuncia. Así como usted piensa, hay muchos ecuatorianos, entonces apenas
¿verdad? Y de las denuncias, estos son los casos que se procesaron. Esto quiere decir que esto tranquilamente podría representar un 10, un 15% de lo que ocurre a nivel nacional, ¿no? Entonces, delitos están a la orden del día. Los ataques indirectamente informáticos, si bien es cierto que hay casos, si se dan cuenta, el número de casos no es muy, una cifra muy contundente. Entonces, aunque sí existen, ¿verdad? No se han incrementado como los otros casos que han crecido de manera exponencial en la pandemia, ¿no? En vez de los ciudadanos comunes utilizar la tecnología para progresar y hacer sus negocios, es la delincuencia la que se ha tecnificado y ahora esos delitos los comete por internet. Entonces ya uno ni siquiera dentro de su casa está a salvo. Sigamos avanzando con sigamos avanzando con estos casos. Ya se termina el artículo. Ya, vamos a ver cuáles son las recomendaciones que nos da aquí este trabajo. Recuerden que este trabajo está fresco, es del año pasado. Entonces es un buen documento de referencia. Ya, bueno, aquí dice que hay que estar alerta sobre los ciberataques. A estas alturas los hemos aprendido. Hay una expresión que se utiliza cuando duele, creo que es algo así como sangre con sal, ¿sí? Entonces lo hemos aprendido, pues a punta de sufrimiento, de que tenemos que estar más alerta. Eh, Hay trampas, ya ustedes no están ahí en el internet, hay muchas trampas, ¿verdad? Entonces no estamos a salvo, ¿no? Y las trampas llegan desde que le escribe una chica bonita, ¿verdad? Y usted dice, oh, me ha elegido a mí, hasta que le escribe su tía, o hasta que le escribe una persona que usted conoce y le dice, ayúdame para hacer una caridad. Entonces hay muchos delitos y todos los delitos, la mayoría de los delitos, apelan a su parte humana, ¿sí? O sea, la computadora a veces tiene problemas, pero se resuelven, pero el cerebro humano es más fácil de hackear, ¿no? Bueno, recomendaciones: descargar software o aplicaciones de fuentes confiables conocidas, no utilizar programas craqueados, ustedes que son muy devotos de descargar esos WhatsApp con multifunciones que hay por allí, ¿verdad? Todos esos software no registrados, no están registrados porque obviamente tienen algo peligroso. Entonces, por allí pueden, o sea, ustedes dicen, con esto puedo ver las conversaciones de mi novia, puedo ver las conversaciones de mi novio, pero así también, a través de esas aplicaciones, también pueden ver sus conversaciones y las conversaciones de las personas que usted está hackeando, ¿no? Entonces, eso es un arma de doble filo. Así que incluso las aplicaciones que ustedes se cargan de las páginas de las páginas autorizadas y que tienen el botoncito de que han sido revisadas, incluso existen maneras de que a través de esas aplicaciones que son legales, que usted sea hackeado, ¿no? Porque la aplicación le hace referencia a un link, entonces el link está limpio y luego cambian el link, o graban un anuncio y ese anuncio tiene un link que lo lleva a una página infectada. Entonces existen diferentes y diversas maneras de hackearlos. Bueno, ahí tienen que asegurarse que sus dispositivos estén protegidos con un PIN o un código de acceso seguro. Obviamente no tiene que compartir su PIN ni darle su contraseña a cualquiera. Entonces aquí es donde usted le dice, la novia le dice al chico, le dice, ¿qué? ¿No confías en mí? Dame tu clave que yo jamás te traicionaría, ¿no? Entonces es posible que jamás lo traicione, pero si jamás lo va a traicionar, creo que está de más decirlo. Y es posible que tal vez no lo traicione, pero que tal vez sí sea descuidada, ¿verdad? Y entonces deje su clave en un lugar que lo deja usted en vulnerabilidad, ¿no? Entonces, las claves, los teléfonos, los dispositivos, todas estas son cosas personales y no se deben de compartir. Bueno, dice, no comparta su contraseña de banca de red, ¿verdad? Yo conozco muchas personas que dicen, toma mi tarjeta, esta es mi clave, y le dan a los mensajeros para que vayan a hacer transacciones bancarias. Dice contraseña de un solo uso.
Eso quiere decir que si usted tiene una contraseña para su correo, esa es única. Si tiene su contraseña para su WhatsApp, esa es única. Si tiene su contraseña para, qué sé yo, de su TikTok, esa es única. Es decir, si usted le roban una contraseña, por lo menos pierde una cuenta, no pierde todas las cuentas, ¿sí? Entonces esa es la moraleja. Entonces, contraseñas únicas, ¿verdad? Eh, dice no, no compartir el CBB, que ese es un número de verificación de las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito. Y a veces llaman los representantes de los bancos y le dicen, estoy llamando para confirmar, ¿me puede dar su número de cédula? ¿Me puede dar su número de tarjeta y su código de verificación? Entonces usted le tiene que decir que no, que si esa persona trabaja por el banco, esa persona tiene acceso a esa información, ¿no? Entonces yo a veces tengo problemas porque a veces piden y yo no les doy, y a veces sí son los mismos del banco, pero lamentablemente toca cuidarse hoy en día. Cambia su contraseña de administrador. Si usted es administrador, por ejemplo, de su wifi de su casa, ¿verdad? No deje con la clave que le dejó el proveedor de internet. Cambie su contraseña por una contraseña segura, para que algún hacker no pueda violar su red, ¿no? Si usted pone una contraseña por default, un hacker puede pararse ahí afuera de su casa, se queda sentado con su teléfono y puede robar los datos que usted transfiera. Si usted hace transacciones de su casa, les puede robar las tarjetas de crédito y sus claves. Entonces, no proteja la red Wi-Fi de su casa porque ese también puede ser un punto de ataque, ¿no? Y ni siquiera tienen que usar violencia, usted ni siquiera se entera. Tenga cuidado al navegar de una red Wi-Fi pública, allá en los moles, en los locales comerciales, generalmente ofrecen Wi-Fi público, ¿verdad? A veces patrocinado por el mismo local, a veces de algún bar. Y no sé si se han dado cuenta que allí hay muchas Wi-Fi públicas, ¿no? O sea, aparte de la Wi-Fi del centro comercial, hay otras Wi-Fi y son públicas y a veces uno se conecta y tiene internet. Entonces, ojo con eso allí porque a veces son los hackers que ponen a esa red allí para que usted se conecte y mientras usted se conecta y usted dice, ah, gracias a Dios internet, el hacker dice, gracias a Dios una víctima y está viendo todo lo que usted hace, ¿no? Entonces, wifi públicos, tratar de evitarlos para, y, y si los tiene que usar o si los desea usar, pues por ningún motivo se le ocurra realizar transacciones, ¿verdad? Acceder, que se iba a correos electrónicos, ingresar claves o, o algo que pueda ser expuesto, ¿no? Entonces, nada de eso debe hacer en redes públicas. Otra recomendación es utilizar el teclado virtual para acceder a instalaciones de banca desde las computadoras públicas. Y esto es que el teclado se reconfigura, o sea, las teclas, los números no están en los mismos lugares, sino que cada que usted abre una sesión, el teclado cambia de lugar. De esta manera, si el hacker está grabando donde usted hace clic, entonces usted simplemente en la siguiente sesión, el teclado cambia de posición y eso es un método de seguridad. Otra cosa que tiene que hacer es que si por A, B, Z motivo le toca utilizar una red pública y le toca ingresar a su correo, clave, Facebook o cualquier fuente de internet, tiene que jamás grabar su clave en esos navegadores públicos. Esos son como los servicios higiénicos, que están todos infectados de virus. Y si es que llegase usted a estar en la necesidad de abrir una sesión, ciérrela. Y si es posible, pues borre las cookies del navegador, borre el historial de navegación para que no quede huella que usted pasó por allí. Aún así, si un hacker ya estuvo primero que usted, probablemente toda su información ya fue grabada, ¿no? Entonces, aunque usted haga estas cosas, de todas maneras no lo exime del riesgo. Por lo tanto, la mejor recomendación es no utilice redes públicas. Cuando usted comparta documentos, por ejemplo, cédulas, tarjetas, pasaportes, ¿verdad? O donde aparezca su firma, trate de verificar
a qué sitio usted está subiendo estas informaciones, porque estos documentos también sirven para hackear, ¿no? Yo recuerdo antes la estafa venía de que de ustedes le cogían su número de cédula y con su número de cédula compraban en diferentes almacenes electrodomésticos, ¿no? Hoy en día se puede hacer, pero ya desde el internet. Observe a sus alrededores para ver si hay skimmers o personas que observan su PIN antes de usar el cajero automático. Esto, bueno, aquí el delito informático es porque usted utiliza un cajero automático, pero incluso ya no necesita una persona estar ahí mirando la clave suya, sino que ponen unas pequeñas camaritas, ¿verdad? Por cierto, yo tengo unas cámaras aquí, les voy a enseñar. Les ponen unas camaritas. Miren, no les estoy haciendo publicidad, pero yo aquí tengo unas camaritas. No sé si voy a dejar de compartir para que sea más grande. Si ven, estas camaritas es una camarita espía, ¿verdad? Entonces, aquí vienen así como que si fuese celular, ¿verdad? Y esta camarita espía tiene una base, ¿verdad? Y se pega, a ver, acá está la base, ahí está, se pega. Entonces usted pone esto en alguna parte de la pared, debajo de la mesa, de donde usted quiera, y ahí deja la cámara espiando, ¿no? Entonces es una cámara que se conecta con el teléfono, ¿verdad? Y usted puede vigilar a su novia, a su novio, ¿verdad? Y saber si es fiel o no es fiel, ¿no? O puede ser por temas de seguridad, para controlar a algún empleado, cuando usted tiene sospecha, por ejemplo, que, no sé, una persona del servicio doméstico le está robando. Yo en mi caso quiero ponerle cámaras a mis mascotas para ver qué travesuras hacen cuando no estoy, y así. Entonces, esta es una cámara espía, como ustedes pueden ver, esta no es tan chiquita, pero pasa desapercibido. De hecho, cámaras más grandes pasan desapercibidas. Y en los cajeros automáticos hay unas cámaras aún más diminutas, ¿verdad? Que tranquilamente pueden ser del tamaño de un alfiler. Las pegan, ¿verdad? Las pegan y ahí les roban las claves. Ya listo. Entonces, por ahí dicen las chicas hacen eso. Bueno, dígales que están violando la ley de propiedad privada, ¿verdad? Su derecho a la privacidad, y que este, por lo tanto, pues no puede conceder el derecho a sus cuentas de WhatsApp o de Facebook, ¿verdad? Porque está violando su derecho a la privacidad y es penado por la ley. Pero como les decía, eso no les da derecho a andar engañando a su novia, a su novio. Es simplemente que la ley los protege porque hay que ser decentes. Bueno, entonces ya les digo, no es necesario que observen, les ponen una camarita y usted ni se da cuenta que existe una cámara. No guarde datos de sus tarjetas o cuentas bancarias en su billetera electrónica, ya que aumenta el riesgo de robos o transacciones fraudulentas en caso de una violación de seguridad. El otro día escuchaba que se robaron unos bitcoins. ¿Cómo se roban los bitcoins? Hay empresas que ofrecen el servicio de billetera electrónica. Entonces, en la billetera electrónica, usted, para no estarse acordando de las claves, usted confía a un tercero la administración de sus claves y ellos se los almacenan, ¿verdad? Pero estas empresas, si no son tan seguras, tienen los hackers que ellos siempre están viendo la manera de ser más inteligentes que los demás. Y entonces hackean, ¿verdad? Atacan a la empresa de la billetera electrónica y se roban toda la información que está, ¿no? Entonces, ese tipo de robo es un robo bastante, bastante lucrativo, ¿verdad? Porque hackeando nomás a un solo usuario, que vendría a ser la empresa de seguridad, hackeando a la empresa de seguridad, usted tiene acceso a
todos los recursos de todos los usuarios que confiaron en esa empresa de seguridad. Entonces, no vale que ustedes pongan todos los huevos en la misma canasta, porque en el mundo del Internet, pues, nada está garantizado al 100%, ¿no? Bien, si cree que su identidad ha sido comprometida, informe a las autoridades, siempre se debe poner una denuncia, porque si hacen, la ley ecuatoriana creo que dice lo siguiente: si a usted le roban su billetera, usted no denuncia y hacen compras fraudulentas con su identidad, entonces usted es responsable de esas compras fraudulentas. ¿Qué tiene que hacer usted? Usted lo que tiene que hacer es, apenas es robado sus documentos, tiene que poner una denuncia en la policía, indicando que se le han perdido sus documentos, y posteriormente tiene que poner un anuncio en una red pública, ¿verdad? Indicando a todas las personas que sus documentos han sido robados, para que las personas sepan, ¿verdad? Tengan conocimiento de que pueden sufrir algún fraude con su identidad. Eso es lo que dice la ley. Esa es la única manera que usted se exime de tener responsabilidad en esos fraudes. De lo contrario, usted es responsable por no haber realizado el proceso, ¿sí? Por lo tanto, el tema de la seguridad es importante que ustedes denuncien. Al acceder a un sitio web, ustedes tienen que comprobar el certificado de seguridad. No sé si ustedes ven aquí en la parte superior izquierda, hay un candadito, ¿verdad? Cuando ustedes ven un candadito, se supone que este sitio es un sitio verificado y que por lo tanto es seguro. Es decir, yo no estoy en un sitio que no está registrado y que no está reconocido, entonces este sitio es seguro y por lo tanto yo puedo confiar en el contenido de este sitio, porque si aquí me hackean, entonces ya hay una persona que responde, que está registrada y que se hace responsable. Entonces, ahí ustedes ven el candadito y ustedes tienen un poquito más de seguridad, ¿no? Tienen un poquito más de seguridad porque en la práctica, pues, los certificados de seguridad también se los roban o los clonan. Entonces, también es posible, ¿verdad?, crear un sitio que parezca seguro y que no lo sea, ¿sí? Entonces, que ya les digo, los hackers están un paso más adelantados que todas las personas normales y por lo tanto, pues, tenemos las de perder. Ya, ¿qué más dice? Bueno, aquí dice, déjenme leer. Ya, aquí dice que las empresas están protegidas con estándares de ciberseguridad. Entonces, de alguna manera, esos estándares han ayudado a evitar muchos más ataques. Pero, si nosotros que estamos aquí, si yo a veces cuando leo estas informaciones me quedo así, con la boca abierta, por lo que hay cosas que a veces yo ni me imagino que ya están haciendo. Imagínense pues su tía, su tío, ¿verdad? Que como mucho utiliza el teléfono para las redes sociales, entonces que no tienen tanto conocimiento informático. Imagínense pues que ellos son como bebés, ¿verdad? Como niños de 4 años que están caminando por allí y que no saben que el mundo está lleno de delincuentes informáticos y que pueden ser víctimas fáciles de estos ciberdelincuentes, ¿no? Por lo tanto, la cultura, la comunicación, ¿verdad?, los estándares y la educación ciudadana van a ser indispensables para, de alguna manera, estar un poco más alertas con respecto a estos ciberdelincuentes, ¿no? Entonces, hay que hacer una campaña de educación para la gente normal, para que ellos también sepan defenderse. Ya, aquí hay algo en esta conclusión que están diciendo aquí. Dicen que la información es escasa, y eso es verdad porque la mayoría de las personas todavía no denuncian los ataques informáticos, ¿no? Y no lo denuncian porque imagínense que Porta diga, uy, nos han hackeado unas cuentas y se nos han llevado un poco de números telefónicos. Entonces usted dice, yo no confío en Porta. Imagínense que Banco del Pichincha diga, oh, nos han hackeado por cuarta vez. Entonces la gente diría, oye, pero si lo hackean a cada rato, yo no voy a depositar en ese banco. Imagínense que el Banco del Pacífico diga,
ay, nos robaron solamente 5.000 cuentas, no se preocupen. Y usted, 5.000 cuentas, ¿y cómo? ¿Quién les va a devolver el dinero? Entonces, todas estas noticias de debilidad, de vulnerabilidad en sus sistemas de información, hacen que las personas no confiemos. Y por lo tanto, la mayoría de las empresas cuida su reputación y mantienen todos estos ataques en el silencio, ¿no? De manera privada, ¿no? Por eso es que no nos enteramos y por eso es que obtener este tipo de información es un poco complicado. Bueno, ahí dan las referencias de los documentos donde han ingresado y entonces hemos terminado nuestro análisis de este documento. Bueno, entonces como ustedes todavía tienen su participación en clase, antes de pasar a algún siguiente tema, les voy a dar la oportunidad para que den sus opiniones y su participación, ¿verdad? Y generen su punto de participación en clase. Opinen, jóvenes. Profe, yo tengo una pregunta, bueno, una duda, no sé. ¿Será que otra persona también puede usar el mismo número que uno usa? O sea, en WhatsApp. Puede haber dos, o sea, que dos personas usen el mismo número. Ya, esto lo debe saber mejor usted que yo. Por ejemplo, una manera de hackear el WhatsApp es a través del WhatsApp web, ¿no? Y yo he visto que ahora ya el WhatsApp web permite mantener el WhatsApp abierto, sin necesidad de, sin necesidad de, sin necesidad de que la otra persona también lo tenga abierto. Entonces, por ahí ya existe la posibilidad de que le clonen el WhatsApp. Esa es la clásica. Ahora, de esto de aquí, como yo realmente no es que soy hacker ni nada de esas cosas, pero creo que sí se pueden hackear la línea telefónica. O sea, la línea telefónica se la puede clonar y puede existir alguien con su mismo número, ¿verdad? Que esté utilizando su línea telefónica, que es lo que hacen los delincuentes. Y una vez que lo clonan, pueden instalar el WhatsApp y pueden estar recibiendo el WhatsApp en esa línea. Entonces, por ese lado es probar. Por ese lado, digamos, físicamente. Otra manera de clonar su WhatsApp es que usted instale uno de esos WhatsApp Plus, por ejemplo, ¿verdad? Usted instala el WhatsApp Plus y ese WhatsApp Plus que usted instala es desarrollado, ¿verdad? O craqueado por un hacker. Entonces, cuando usted abre su WhatsApp y usted está en sus conversaciones, el hacker también tiene acceso a sus conversaciones y entonces ahí también puede ser hackeado. Otra manera de hackearlo es de que usted esté en una red, y usted esté escribiendo por su WhatsApp y en la red exista el hombre en la mitad, o sea, un intruso, y esté con un sniffer, esté escuchando el tráfico de la red y entonces puede ver todo lo que usted escribe, ¿verdad? Sin necesidad de duplicar su WhatsApp, sino que simplemente con la información que envía y recibe, él desencripta, ¿verdad? Y escucha su conversación. Sin embargo, para hacer eso de allí, tendría que tendría que poder desencriptar la información, porque si ustedes se dan cuenta, WhatsApp hoy en día, WhatsApp nos dice que nuestras conversaciones son cifradas, ¿verdad? Nuestra conversación es cifrada de tal manera que, aunque un hacker pueda ver el tráfico y bajárselo a su computadora, probablemente no lo pueda desencriptar, o sea, no puede entender qué es lo que usted está hablando. Entonces necesitaría el hacker conocer la clave de desencriptación para poder acceder a su información. ¿Sí? Es difícil, pero yo no estoy seguro, pero creo que la Policía Nacional, y específicamente en la época de Rafael Correa,
ellos habían adquirido equipos que permitían hackear llamadas telefónicas, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí también podrían hackear lo que es el WhatsApp, ¿no? Entonces son equipos sofisticados que tenían la capacidad de hacer eso. Por otro lado, también su proveedor de Internet tiene la capacidad de saber qué usted hace y con quién usted habla, pero asimismo su proveedor de Internet tendría que tener la clave de desencriptación de su WhatsApp para poder saber lo que usted está comunicando, ¿no? A duras penas su proveedor de Internet sabe con quién usted habla. Ahora, ¿de qué usted habla? No lo sabe. Entonces, esas son las posibilidades que yo conozco. Si alguno de ustedes conoce otra más, bienvenido sea con su aporte. Y usted puede ponerse ahí en el chat, puede ponerse la participación en clase por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta o participación, jóvenes? Ahí dice yo uso, o sea que usa ese WhatsApp Plus. Ya, pues entonces, haga lo que haga en ese WhatsApp Plus, no incluya información delicada, no envíe fotos privadas, no mande tarjetas de crédito, o sea, números de tarjetas de crédito, ni ese tipo de cosas, ¿no? Porque podría ser hackeado. Ahora, hay una manera, yo creo que les comenté a ustedes cuando a mí me trataron de hackear el WhatsApp, pero no de clonarlo, sino de quitármelo, ¿no? ¿Y cómo se lo quitan? Simplemente lo que hacen es que lo registran en otro teléfono, ¿verdad? Y hacen que usted mismo les entregue el número de autentificación, ¿sí? Lo engañan a usted, ¿verdad? Ya sea que le dicen, oye, por error se me fue ese mensaje, ¿me lo puedes enviar? Y usted les envía, ¿verdad? Pensando de que es un pariente, y a la final lo que hacen es que le hackean su WhatsApp, lo pierden. ¿Qué puede hacer? Pues la verificación de 2 pasos, hoy en día ya es una necesidad, ya las claves simples ya no funcionan, hay que hacer la verificación de 2 pasos, es decir, que verificar con correo y con número de teléfono, no queda de otra, porque los hackers están más avanzados que nosotros. Bueno, mientras ustedes piensan, vamos a ver qué más hay por aquí. Los 4 delitos más recurrentes del Ecuador, dice, déjenme ver de cuándo es esto. Ya, dice, durante la última semana se registró la filtración de datos digitales más grande de la historia del Ecuador. La información personal de millones de ecuatorianos estuvo a disponibilidad pública por causa de la acción de la agencia Novastrat. Ya, esto creo que fue una noticia de marzo del 2019, donde creo que hackearon un servidor de Miami que tenía una copia de la base de datos del registro civil. Y entonces los hackers robaron toda la información de los 17 millones de ecuatorianos. Uno diría, bueno, ¿qué harán con mi nombre y mi número de cédula? Lo que pueden hacer es esta. Si necesitan una identidad falsa, tienen 17 millones de ecuatorianos para escoger y estafar. Como tienen nuestros datos, pueden crear cuentas falsas. Entonces, eso es lo que pueden hacer con nuestra información. Ya, la ley, como ustedes vieron, la ley del Ecuador garantiza o exige que las entidades de control de la información garanticen la seguridad de la información. Y esto quiere decir que tienen que estar tecnológicamente avanzadas y en capacidad de manejar la información. En este caso, cuando hubo este robo de información, probablemente se violentó esta parte de la ley donde dice que el Estado tiene que estar preparado para manejar la información de los ecuatorianos.
Ya, aquí dice, están revisando el Código Orgánico Integral Penal. Dice, los 4 delitos con mayor número de denuncias son el acceso no consentido a un sistema informático. Me parece raro. ¿Sí? ¿Cuántos sistemas hay que la gente quiere ingresar? El único que se me ocurre a mí es el del IES. ¿Por qué accesan al IES? Porque hay personas que, como saben que hay una gran cantidad de público mayor que no domina la tecnología, entonces hay un grupo de desadaptados que cogen los datos de estas personas mayores y tratan de acceder al sistema del IES con las credenciales de estas personas, ¿verdad? Para quitarles los bonos, ¿verdad? O los préstamos o sus jubilaciones. Entonces, por ahí tratan de atacar, ¿no? Entonces, sistemas del Estado sí son atacados. Pero no me parece que sea el delito más registrado, ¿no? Dice, ataque a la integridad de sistemas informáticos, o sea, tratar de dañar un sistema informático. Me imagino que habrá personas que quieran atacar la empresa, pero no veo que ganen con eso. Interceptación ilegal de datos. Este sí es un delito. Este delito de interceptación ilegal de datos tiene que ver con lo que yo les comentaba del robo de números de tarjetas de crédito, ¿no? El robo del número de tarjetas de crédito es bastante grande, bastante habitual, porque permite hacer compras rápidas por internet. Entonces, si usted le roban la tarjeta a las 2 de la tarde, ¿verdad? Y usted denuncia a las 5 de la tarde, muy probablemente ya tenga 3 o 4 compras por internet. Revelación ilegal de base de datos. Aquí tal vez tenga que ver con esto que nos llaman a nosotros y nos dicen, oye, ¿usted tiene un plan telefónico? Sí, mire, ¿por qué no se cambia con nosotros? Entonces, esos datos fueron extraídos de la empresa, de la competencia, ¿verdad? Y cómo es que la otra empresa tiene los datos de su competencia. Entonces, ahí hubo robo de información, ¿verdad? Y estas bases de datos a veces se venden por internet. ¿Cómo funciona eso? Exactamente yo no sé, yo les hablo así por encimita nomás. Pero aún así, no me parece que estos sean los delitos más denunciados. Bueno, tal vez denunciados sí, pero no los que más ocurren en el Ecuador. Veamos artículo 234. Acceso no autorizado. No creo que este sea tan real. ¿Ya qué hacen las empresas para evitar el robo de información? Realizar revisiones de seguridad periódicas, monitoreo de almacenamiento y tránsito de información sensible, registro y monitoreo de actividades que realizan los administradores que tienen acceso a la base de datos. En cuanto a la protección de información personal, evitar compartir la información, especialmente el uso de redes sociales. Yo creo que de un inicio les decía que no pongan fotos, ¿verdad? Usted pone unas fotos aquí en casa y el ladrón pues ya sabe que usted tiene un Xbox, que tiene una televisión de 56 pulgadas, ¿verdad? Que tiene, qué sé yo, los zapatos de $160, etcétera, 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 ¿no? Entonces usted, cuando comparte información en las redes sociales, expone su hogar y también expone sus hábitos. Si usted todos los fines de semana se va a la playa y publica que se va a la playa, entonces el ladrón sabe que lo puede atacar cuando usted se vaya a la playa. Configurar medidas de seguridad y privacidad entre redes sociales y aplicaciones móviles. Por ejemplo, dice desactivar la geolocalización. Si usted tiene activada la geolocalización, pues el hacker simplemente lo mira por internet hasta que usted se vaya lejos de su casa y ya sabe que tiene su casa a disposición. Ser más cautelosos en cuanto se reciben llamadas. Nosotros recibimos un sinnúmero de llamadas donde nos piden información, nos piden confirmar, nos tratan de vender, pero a veces no solamente nos tratan de vender, sino que nos tratan de hacer algún tipo de fraude, ¿no? Incluso los mismos vendedores hacen este fraude. Por ejemplo, le dice el vendedor,
usted se llama fulano de tal, y usted le dice sí. Usted vive en Guayaquil, usted le dice sí. Y luego, cuando usted cierra la llamada, ¿verdad? Le dicen que usted compró. Y usted dice, pero yo no compré ningún paquete. Sí, aquí tenemos la grabación. Y entonces sale en la grabación. Usted desea un paquete promocional y usted sale diciendo sí. Y ya con eso es válido como un contrato, ¿no? Entonces, y de ahí salgas el contrato, entonces le cobran multa, que sí, que usted aceptó, que tiene que pagar la multa por retirarse antes de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dicen es que ya comenzó a correr el servicio, ya usted debe tantos días el servicio, y entonces lo embarcan, ¿no? Entonces yo cuando recibo esas llamadas, yo suelo dejar algo así. Cuando ya termino la llamada, yo digo algo así, ¿no? Quiero dejar muy en claro que no he pedido y que no acepto ningún tipo de servicio o recargo adicional. Y ahí cierro la llamada para dejar en claro de que yo no he aceptado ningún tipo de servicio. Por si acaso me quieran hacer la trampa. Y siempre que me dicen, usted es Jorge Alvarado o lo que sea, entonces yo suelo responder algo así, ¿quién desea saber o por qué motivo? Pero trato de evitar las palabras sí o la palabra acepto. Porque el fraude, o sea, se lo pueden hacer hasta editando el audio. Entonces, tienen que tener cautelosos con ese tipo de ataques. Bueno, ¿alguna inquietud con respecto a esto de aquí? Preguntas, inquietudes, aportes. ¿Alguna inquietud, jóvenes? ¿Algún aporte? No, Bueno, entonces, sigamos avanzando. Veamos los artículos aquí que hay sobre ciberataques. Dice Israel sufre un amplio ciberataque contra páginas del gobierno. Raro porque Israel tiene buenos hackers, ¿no? Entonces, yo no sé, alguna vez yo escuché una historia de que había un joven de Israel que hackeó una página del gobierno o algo así. Entonces vinieron los de Israel y le dijeron, tú tienes como 10 años de cárcel o 15 años de cárcel, y lo detuvieron, ¿no? Y le dijeron, bueno, tienes 10 años de cárcel o trabaja para nosotros. Entonces el joven dijo, no, pues yo trabajo para ustedes, y entonces así es como los reclutan. No sé qué tan verdad sea eso, pero así escuché hace muchísimos años atrás. Ciberataques, guerra informática entre Rusia y Ucrania. Ya, esto es interesante. Hoy en día las guerras, ¿verdad? Y las guerras modernas ya no son en el campo de batalla. Ahora las guerras ocurren en el Internet. Y parte de las guerras del Internet tiene que ver con la comunicación y las noticias, ¿no? Entonces, yo decía, no sé si ustedes se han dado cuenta, que ahora las guerras se ganan por las noticias, ¿no? Y en el caso de nosotros, en el caso de Latinoamérica, nosotros estamos como más influenciados por Estados Unidos, y entonces las noticias que nos llegan son un poco más afines a Estados Unidos, ¿no? Pero no nos llegan, por ejemplo, noticias afines a Rusia o algo así. Entonces, por ahí es un tema, ¿no? Por otro lado, lo que están haciendo los hackers de informar las cosas que suceden, informar los planes de los gobiernos, eso también hace quedar mal a los gobiernos, ¿no? Aunque esto no tiene que ver con ciberataques, pero el descubrimiento de los laboratorios químicos, biológicos allá en Ucrania, hace pensar mal, pues, de la otra potencia del mundo, ¿no? Entonces, imagínense si no nos llegaran estas informaciones, nosotros pues no tuviéramos criterio, ¿sí? Entonces es bueno que nos lleguen estas informaciones para tener criterio, ¿no? Pero
con los ciberataques, por ejemplo, imagínense ustedes de que un hacker viene al Ecuador y deja a todos los cajeros automáticos sin funcionar, o que borre todas las cuentas de los bancos. Imagínense, ¿no? Entonces, hasta el que tiene $100 se asustaría. ¿Y dónde están mis $100? Entonces sería el caos, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, los equipos informáticos controlan las represas, controlan las centrales eléctricas, ¿verdad? Controlan los sistemas de agua. Entonces, un ataque informático a estos sistemas elementales pueden provocar el caos y pueden provocar la muerte, ¿no? Por ejemplo, los virus informáticos, los ataques de phishing, ¿verdad? Ya han provocado la muerte en España. Hubo un ataque de phishing a un hospital, ¿verdad? Y como los doctores no tuvieron acceso a la ficha de los enfermos, entonces algún enfermo pues no recibió su tratamiento a tiempo y se murió. Entonces los ciberataques pueden causar hasta la muerte. Entonces este tema de las guerras informáticas es un tema muy, muy importante, muy, muy fuerte. Yo, por ejemplo, yo hice un artículo con respecto a este tema aquí, y había un tema importante. Miren, su televisión, su router, su computadora, su teléfono, ¿dónde se fabrica? ¿Dónde se fabrica la mayoría de elementos electrónicos que ustedes utilizan? En Perú, en Colombia, ¿dónde se fabrica? No tienen idea, jóvenes. La mayoría de productos que nosotros consumimos son de origen o marca americana, porque nosotros le tenemos fe a la marca americana, ¿no? En cuanto a la calidad. Pero hasta los propios americanos han reconocido que su mano de obra no es barata. Y por lo tanto, para ser comercialmente competitivos, pues ellos mandan a otros países a fabricar sus productos, ¿no? Y el principal proveedor de productos electrónicos es China. Entonces China es la que produce todos estos aparatos de comunicación que utilizamos. Ahora, ¿cuál es la primera potencia del mundo? La primera potencia del mundo hoy por hoy, y económicamente hablando, es China, y digamos que poder armamentista, digamos que el ejército de China es más grande que el ejército de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, digamos que podríamos decir que China es la primera potencia del mundo. Ahora, como China hace las cosas a su manera, y son bastante inteligentes, ¿quién quita que los chinos digan, bueno, voy a poner un chip espía en todos los teléfonos, en todas las televisiones, en todos los equipos de comunicación, para que yo, China, pueda saber qué está haciendo todo el mundo? ¿Es posible o no es posible? Suena un poco conspiranoico, pero potencialmente posible sí es. Y entre los gobiernos, pues ellos, los gobiernos realmente hacen cosas de tipo James Bond, o sea, de que se espían, se espían. Entonces, si yo soy de Estados Unidos y yo necesito aquí en mi instalación militar, ¿verdad? Eh, Tener una red de comunicación, como, como responsable de la seguridad de mi instalación militar, no puedo permitirme comprar equipos de comunicación del país que es mi competencia directa, ¿sí? No le puedo comprar ni a China, no le puedo comprar ni a Rusia,
porque ellos podrían ponerme un regalo en mis dispositivos de comunicación. Por lo tanto, como responsable de seguridad de mi instalación militar, lo que tengo que hacer es comprar mis propios equipos de comunicación que me garanticen de que esos productos van a estar limpios, ¿verdad? E incluso que tengan normas de seguridad más avanzadas, ¿no? Entonces, por eso le decía que la guerra del ciberataque, ¿verdad? Puede llegar a esos niveles, a tal manera de que yo no puedo construir o no puedo utilizar productos de mi competencia allí, porque podrían ser, estos productos podrían estar hackeados. A ese nivel llega el tema de la guerra, ¿no? Entonces, nosotros no estamos tan conscientes de eso porque no tenemos enemigos del primer mundo, ¿verdad? A duras penas nuestro problema es tener internet y coger el colectivo y tener trabajo y llegar a casa sanos y salvos, ¿verdad? Entonces, no tenemos todos esos problemas, ¿no? Pero incluso la tecnología más adelante, y estamos viendo que hay los carros inteligentes, ¿qué pasará con los atentados de mañana? Un atentado de mañana podría ser que un carro inteligente es hackeado y en vez de virar para la izquierda, vira para la derecha y ya está hecho el daño, ¿no? Entonces podrían ocurrir cosas así en el futuro. Por lo tanto, el tema de la ciberseguridad es muy importante. Y nosotros vimos que en la unidad número 2, vimos que una de las herramientas para luchar contra la ciberdelincuencia es tener identificado todos los delitos. Entonces, en medida de que nuestra legislación genere leyes, ¿verdad? Que persiguen estos delitos, que los castiguen, entonces seremos menos propensos a ser hackeados, ¿no? Porque ya hay una consecuencia. Así que ese es el tema de importancia. Aquí está cómo funciona la mente de un estafador. Aunque esto, miren, esto también tiene que ver algo con tecnología. No sé si ustedes vieron la serie del estafador de Tinder, ¿verdad? Él utilizaba la tecnología. Miren que él utilizó, hablemos un poquito del estafador de Tinder. ¿Sí han visto la serie? Miren, no lo podemos ver No, porque... pero se hizo popular en Facebook. Ya, entonces miren, el estafador de Tinder utilizaba la tecnología porque la mayoría de sus comunicaciones eran por teléfono, ¿sí? Entonces, allí se utilizó un medio electrónico para cometer estafa. Por otro lado, el estafador de Tinder utilizaba, qué sé yo, el Google Maps para encontrarse con sus citas, utilizaba los mensajes de voz, utilizaba las fotos, ¿verdad? O sea, fotos digitales, y todos estos son medios digitales. ¿Qué más hizo el estafador de Tinder? El estafador de Tinder utilizó documentos falsificados, ¿verdad? Esas ofertas de trabajo que les ofrecía a sus novias, ¿verdad? Eran falsas. Tenía la foto donde él decía que era el hijo de un millonario israelí. Tenía la foto con el millonario israelí que era editada en Photoshop. Ahí también hay un delito. ¿Qué más hizo él? Aparte de la foto y los mensajes, pidió que le enviaran los números de tarjetas de crédito de sus novias. Entonces él utilizaba las tarjetas de crédito de sus novias y como hizo un hueco legal, ¿verdad? Un hueco legal era que él no había robado las tarjetas de crédito, sino que su novia se las había dado. Entonces es como que él tenía consentimiento previo de utilizar la tarjeta por su novia. Aparte que la novia, cuando las empresas de seguridad le llamaban a la novia a decirle, oiga, aquí hay una transacción por $25,000, ¿usted la acepta? Y la novia lo aceptaba, entonces prácticamente la novia estaba aceptando reconocer esa deuda, ¿no? Entonces, todas estas acciones del estafador de Tinder, hizo un buen uso de la tecnología
para poder estafar a sus novios, ¿no? No sé si alguno más tiene algún aporte, algo que de repente se me haya pasado del estafador de Tinder. Ahora ha creado su propia empresa, ¿no? Ahí decía que él ha creado su propia empresa de emprendedores y sigue dándose una vida de lujo. O sea, aquí es algo así como que el crimen no paga. Y miren cómo el estafador de Tinder hace una cosa que hacen los hackers, que es que comete delitos en países donde la legislación no está muy desarrollada y existen huecos legales. Entonces, esos delitos, como él está viajando por todo el mundo, no se sabe primero de dónde se lo debe de juzgar. Por otro lado, existen huecos legales y como él ha estado en muchos países, la coordinación de la justicia de esos países hace difícil que se hayan puesto de acuerdo y que le hayan montado un juicio que valga la pena. Entonces es así que él sigue libre. ¿Sí? Entonces, miren, algunas de las cosas que nosotros hemos analizado en este curso, ¿verdad? Lo vemos en el ejemplo aquí del estafador. Aportes, jóvenes, comentarios. Si no hay comentarios sobre el estafador de Tinder, y pues veamos otro tema, ¿no? Aquí en Ecuador, por ejemplo, tenemos el tema de las pirámides. El último caso creo que fue el de Don Nasa. Y ahora poco hubo una empresa en Quito que fue intervenida, que se dedicaba a sí mismo a cibernegocios. Ya, ¿alguien sabe cuál es el peligro de las citas de las aplicaciones cuando se hacen citas por aplicaciones? Estafas, Estafas, ¿qué más? en el sentido de secuestro, En el sentido de, perdón. secuestros. O sea, finge ser una Eh, persona y Ya, eso ya son delitos, pero efectivamente sí hay secuestros. Hoy día creo que había en las noticias de que había un tema de trata de blancas donde a niñas menores de edad las engañaban por medio del Facebook y las secuestraban y las llevaban al Perú. Entonces las redes sociales, ¿verdad?, permiten a los delincuentes crear perfiles falsos y engañar a las personas, ¿no? Entonces, esos son uno de los riesgos de las series, ¿no? Otro de los engaños también, pues ya no tan en sí delito, pero es cuando usted pone una foto de hace 20 años, ¿verdad? Y cuando va a ver a su cita, pues resulta que le cayeron 20 años de la noche a la mañana, están más gorditos, qué sé yo, están más entraditos en años. Entonces, pues ahí también son los engaños, ¿no? También los ciberdelincuentes el mayor de los peligros que hay aquí es que los ciberdelincuentes hacen robo de identidades, o sea, crean perfiles falsos y por lo menos en el caso de los hombres, suelen engañarlos, por ejemplo, suelen decirle, envíame una foto, envíame un audio, envíame así información, ¿verdad? Y después, cuando usted le envía todo eso, porque usted cree que realmente están enamorados de usted, entonces resulta que el ciberdelincuente le dice, bueno, ya tengo toda esta información, ahora si no quieres que ponga toda esta información en las redes sociales, tienes que pagarme un rescate.
¿no? Entonces, hay ese tipo de... Esto creo que no caería en el tema de estafa, sino caería en el tema de chantaje, ¿sí? Entonces, ese es el riesgo con las aplicaciones de redes sociales, ¿sí? Para hacer citas. Entonces, son peligrosas y hay que hacerlas con mesura, ¿no? Y muchos psicópatas, ¿verdad? Están dentro de las redes sociales. De hecho, el estafador de Tinder, ¿verdad? Se anunciaba por Tinder, ¿sí? Entonces, de ahí él sacaba a sus novias. ¿Alguna otra acotación? ¿Algún otro comentario? ¿Algún caso de la vida real que ustedes conozcan? Vamos a ver si esto lo abre. Creo que ahora el universo, como ya no venden papel, creo que ahora venden por televisión. Ya, aquí hay un poco de redes, ¿verdad? Donde la gente hace citas. Y estas redes pues ahora han mejorado, o sea, tratan de autentificar a las personas. Ya miren, aquí este es como el tipo de ataque que hizo el estafador de Tinder, que dice que están lejos, están en otro país y que quieren costear el pasaje. Esto yo creo que les hace más a los hombres, especialmente a los que están en Estados Unidos. Hay ciertas señoritas, ¿verdad? Que les dicen que están, por ejemplo, de Venezuela, que les dicen que están en una situación precaria por allá y que quieren salir del país, pero que no tienen dinero. Y entonces los hombres, pues como tienen una economía más sólida en Estados Unidos, les costean los pasajes, ¿verdad? Y entonces ellas viajan, pero una vez que están allá, pues ya se les pierde el amor, ¿verdad? Y entonces terminan siendo estafados. En países como Estados Unidos, las estafas románticas alcanzaron un récord de 304 millones en pérdidas reportadas en Estados Unidos, ¿verdad? Hay ataques en Facebook, Instagram, Twitter y hay mafias internacionales que captan adolescentes por TikTok para temas de pornografía. O sea, el mundo está mal. Ya las mujeres pues reciben ciberacoso, ¿verdad? Eso también es común hoy en día. Y algunas de estos ciberacosos, o sea, algunas de estas personas realmente tienen desórdenes mentales y pueden ser peligrosos. Entonces las señoritas pues tienen que cuidarse también de ver a quién, con quienes entablan alguna amistad. Ya, los varones también tienen que cuidarse porque aquí, por ejemplo, dicen que también están las dulces sueños, ¿verdad? Que los duermen y les roban todo. Aquí en Ecuador hubo algunos casos de señoritas que se hacían amigos de los varones, las llevaban a sus departamentos y luego los varones pues terminaban dormidos y cuando se levantaban estaban los departamentos vaciados. Ya, dice que en Ecuador Tinder fue la octava aplicación más instalada. O sea que aquí en Ecuador utilizan bastante Tinder.
Ya, pues no hay que enviar datos comprometedores ni dinero a las redes sociales. Entonces, aquí están las recomendaciones que recomienda Kaspersky para protegerte de este tipo de redes sociales. Dice, nunca enviar dinero o regalos a una persona que no ha conocido en persona. Si sospecha que se trata de una estafa romántica, deje de comunicarse con la persona de inmediato. Hacer una búsqueda del tipo de trabajo que tiene la persona para ver si otras personas han escuchado historias similares. Realizar la búsqueda inversa de imágenes de la imagen de perfil de la persona para ver si está asociada a otro nombre con detalles que no coincidan. También tienen que cuidarse ustedes porque a veces cuando ustedes tienen su red pública, a veces no se interesan en ustedes, pero descargan sus imágenes con su familia, incluso sus intereses, y crean perfiles falsos con su identidad. Entonces, ustedes no son los estafados, pero están utilizando su imagen para estafar a otras personas. Entonces, les duplican, ¿verdad? Les duplican sus cuentas. Entonces, cuídense de eso también. Ya. Recomendaciones que les da, pues que a ustedes hagan videollamadas con la persona del otro lado para que verifiquen que es una persona real, ¿no? Eh, puede sonar algo, puede sonar algo un poco exigente, pero podrían decirle a la persona que se presente con un periódico o con algo con fecha actual. De esta manera ustedes saben que la persona no está mintiendo, ¿no? O sea, no sé, de repente le pueden decir, ya, ¿sabes qué? Preséntate y ponte un sombrero o enséñame un zapato, ¿no? Se me ocurre. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes comprueban que la persona que está del otro lado es una persona que está en vivo y en directo y que no se trata de un video. Por lo menos saben que la persona existe. Dice aquí que se tienen que citar en un lugar público y poblado, nunca en la casa de alguien, ¿verdad? O un lugar privado, porque ahí ustedes se ponen en riesgo. Tienen que avisar que se van a conocer con esa persona, a decirle a algún familiar o amigo para que sepan lo que van a hacer y tengan rastro de ustedes. Tienen que tener su celular cargado para que por si acaso pues no les vaya a pasar en las películas de terror que justo se encuentran en la situación y van a llamar y se quedan ahí sin señal o sin carga. Entonces ya han visto suficientes películas de terror para saber que eso les puede suceder. Dice, si se llega conduciendo un carro propio, se recomienda tener un plan de emergencia como una aplicación de viajes compartidos con un amigo que pueda recogerlos. Esta parte no entendí. Si se llega conduciendo un carro propio a la cita, se recomienda tener un plan de emergencia como una aplicación de viajes compartidos con un amigo que pueda recogerlos. O sea, lo que dice es como que nos deshagamos de nuestro propio carro. Creo que es lo que entiendo. Bien, preguntas, dudas, inquietudes, aportes. Veamos este de aquí. Pareja robó y lavó 4.500 millones en criptomonedas. Una pareja fue arrestada en Nueva York por haber robado y blanqueado una cantidad de criptomonedas valoradas en 4.500 millones de dólares, una de las mayores nunca antes registradas. Las autoridades consiguieron incautar 3.600 millones porque los detenidos habían creado un laberinto de transacciones de criptomonedas. Los agentes demostraron que pueden seguir el rastro del dinero y lo harán cualquiera que sea la forma que se tome. O sea, sí se pudo rastrear el dinero. Ya, una pareja de 34 años y 31 años
pirateó en el 2016 la plataforma Bitfinex, una de las principales plataformas de intercambio de criptomoneda. Eso es lo que yo les decía, de que a veces las casas que ofrecen servicios son vulnerables de ataque, porque es mejor atacar a la que ofrece el servicio, porque donde caen todos, ¿verdad? Entonces el botín es más amplio. Y se apropió de 119.754 monedas, con las que hizo 2.000 transacciones, que le llevó a multiplicar su valor de los 71 millones que valían a los 4.500 millones de euros. De 71 a 4.000, o sea, yo de ellos lo hubiera devuelto. Imagínense. El hombre habría creado un complejo sistema de blanqueo que incluía la creación de identidades falsas. Miren ustedes por qué roban nuestra información. Programas de computadora para utilizar transacciones de manera que pueden hacerse muchas y en un corto periodo de tiempo. Y depósitos de fondos robados en una diversidad de criptomonedas por un breve tiempo. Todo con ello y con la finalidad de dificultar el rastreo de dichos fondos, ¿no? La actividad de la pareja duró 5 años hasta que un juez permitió que agentes federales accedieran a una cuenta online de la pareja donde detectaron una serie de archivos que contenían las claves privadas con las que accedían a su cartera digital y sus distintas cuentas. Esta operación permitió recuperar 3.600 millones de dólares y seguir los pasos de la pareja, que se arriesga a una pena de hasta 20 años por blanqueo de dinero. El arresto y confiscación del dinero muestran que la criptomoneda no es un refugio seguro para los delincuentes, dijo el vicefiscal general Lisao Mónaco. En el curso de los 5 años posteriores al robo, 25.000 de esos bitcoins habían salido del portafolio a través de un laberinto de transacciones en criptomonedas y sirvieron especialmente para comprar oro y NFT, no fungible tokens, es decir, certificados de autenticidad asociados con objetos virtuales. El resto de los bitcoins valorados en los 3.600 millones de dólares, teniendo una cuenta en alza de los precios del bitcoin, fueron recuperados por los investigadores la semana pasada para devolverlos a las víctimas del robo. Las investigaciones continúan, ¿no? Entonces, ahí está, robo de bitcoins es uno de los delitos de hoy en día que también tienen que cuidarse. Dice, y sin un riñón, dice. Sí, me imagino que tiene que ver de algún comentario anterior. Listo, jóvenes, si no tienen más preguntas, hemos estado un poco actualizados de cómo están los delitos informáticos y hay que ver qué pasa con el mundo de las criptomonedas. Yo no lo tengo tan claro, pero parece que es un mercado que se va a inventar. Bueno, ya está inventado, pero que es un mercado que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Algo va a suceder, ¿no? Ahora estamos con la moneda del dólar que se está devaluando, estamos con el rublo, creo que se llama la moneda de Rusia, que se está reevaluando, estamos con el yuan de China, estamos con los bitcoins, con los Ethereum y con otros sinnúmero de monedas. Entonces parece que la economía quiere tener alguna nueva evolución. Probablemente, yo ya creo que yo no llegué a esa época, pero probablemente ustedes en un futuro manejen billeteras virtuales donde sus transacciones sean virtuales, entonces ya no anden con dinero en la calle, ¿no? Habrá que ver ahora qué hacen los delincuentes, capaz que los raptan para que ustedes den las claves de su billetera o los presionen para que hagan transacciones, transferencias, y no sabemos, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces nos quedamos hasta allí y continuaremos en una próxima ocasión. De mi parte, pues, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Yo me quedo aquí. Igualmente. Yo me quedo aquí copiando su asistencia y si ustedes gustan ya se pueden dejar. Listo, ya copié su asistencia, procedo a desconectarme. Que pasen bien, jóvenes.